donde viene todo un entramado y una estrategia de marketing en donde se tuerce un poquito los conceptos. Hablábamos anteriormente que la obesidad no era una enfermedad sino una condición. Luego hubo una modificación terminológica en la Asociación Americana Médica de Estados Unidos. Incluso hubo controversia para determinar la obesidad justo el año antes en que ya estaba presupuestado el lanzamiento de las inyecciones para obesidad. Si tú dices, este es un producto muy bueno, pero solo puede ser prescrito en condiciones específicas, bajo condiciones determinadas, pues deja de ser atractivo. Pues es que esa vaina se va a vender 100 ampollitas al mes, eso no es negocio para nadie. Ellos dicen, no, aquí toca apuntarle a todo el mundo. Imagínense ese mercado. 70% de la población mundial tendría necesidad creada de uso de ese medicamento. Esto es abismal. Y empiezan estrategias por debajo de la mesa. Ahí es donde está el problema. Si yo reduzco el manejo del sobrepeso y la obesidad a una inyección sin intervenir todo lo que significa el entorno, estamos condenados al fracaso. Y eso es lo que está pasando. El peso no es el problema. El peso es un síntoma de algo que no está funcionando bien en mí y en el entorno. Mi cuerpo está respondiendo al entorno y a lo que yo hago diariamente. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso. Recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Todo Pasa, nuestro podcast de historias reales, charlas honestas y un camino para avanzar. Como les decimos, este es un nuevo episodio, el cuarto ya de nuestra segunda temporada. Estamos muy contentas por seguir aquí con ustedes y quiero agradecer especialmente hoy a Tercer Canal por ser nuestro aliado en este maravilloso proyecto. Por supuesto, también gracias a ustedes, a todos los que se conectan cada miércoles a las 3 de la tarde para ver estos capítulos en donde conversamos de cosas diferentes que nos pasan a todos en nuestra vida diaria. Ya hemos hablado sobre cómo es llevar, por ejemplo, la situación con niños adolescentes. Hemos hablado de también pérdidas de bebés. Hemos hablado sobre, se me olvidan en este momento otros temas, pero aquí en nuestro canal de YouTube ustedes pueden revisar todos los programas que hemos subido en estas 2 temporadas ya y todos estos temas que han sido muy interesantes, que seguramente ustedes tienen alguna persona familiar cercano que les ha pasado algo igual o que se sienten identificados y nos pueden dejar entonces su historia también ahí, su comentario, su opinión, su pregunta, o si tienen también algún tema que nos quieran sugerir. Por supuesto que siempre los estamos leyendo. Muchas gracias a todos y sé que también les va a interesar mucho el tema que vamos a tener hoy aquí en nuestro programa, en nuestro Todo Pasa, porque está bien interesante. R, buenas tardes, ¿cómo está? Yo sé que a usted también le gusta mucho este tema. Hola Pau, hola a todos los que nos ven. Sí, hoy venimos con un tema muy interesante porque en los últimos años las redes sociales, las celebridades, los consultorios médicos ha centrado mucho un tema que son las inyecciones para adelgazar. Lo que antes era exclusivo para tratar enfermedades específicas, hoy está hablándose mucho por las redes. Sí, y mire que ya incluso hay como, si se puede, si se quiere decir así, ya se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, un boom de estas inyecciones. No quiero decir las marcas, pero sé que todos ustedes las han escuchado y saben, y son como para acelerar un poco este proceso, porque nos llegó, por ejemplo, un correo, una carta en donde nos cuentan una historia y nos dicen: vea, es que no, he intentado todo. He intentado dietas, he intentado ejercicio, he intentado pues también bajarle al estrés, bajarle al trabajo, todo lo que me ha recomendado siempre mi nutricionista, mi médico de cabecera y demás, pero nada me funciona. Y en cambio conocí a una amiga que en menos de 3 meses ya había bajado de peso y su cuerpo era completamente diferente, y la respuesta que la amiga le dio cuando le preguntó, bueno, ¿y usted qué se hizo? Fue justamente, pues me estoy comprando unas inyecciones que me trajo un familiar de Estados Unidos. Eso fue hace un tiempo ya, pero es que ahora ya están más a la mano
cuidado de todas las personas aquí en Colombia. No estamos diciendo si son buenas, si son malas. Eso es justamente lo que queremos hoy saber aquí de la mano del experto que nos está acompañando hoy en nuestro Todo Pasa. Sí, es que ¿qué hay realmente detrás de estos tratamientos que proponen resultados inmediatos? Eso es lo que queremos hoy aclarar con un experto, como dice. Pero antes tenemos la frase del día. Sí, señora, tenemos nuestra frase del día. Como ya es habitual, ustedes lo saben, siempre les dejamos un mensajito ahí que ustedes también pueden replicar en caso de que quieran hacerlo, si les sirve. Esto es lo que les queremos decir hoy. Nada que valga la pena es fácil, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Y bueno, ahora sí, arranquemos con nuestro invitado. Yo sé que no necesita presentación, pero igual lo voy a presentar porque es muy activo en redes sociales, lo hemos visto después de la pandemia, muy juicioso, generando contenido, tiene su canal de YouTube, también tiene sus cuentas en Instagram, en TikTok y por supuesto en X, donde también lo veo ahí muy juicioso, trinando, peleándonos, ¿cierto? Porque en redes nosotros nunca peleamos. No se pelea jamás, eso no es personal. Él es Oscar Rosero, endocrinólogo, experto en metabolismo y salud hormonal, conocido o mejor conocido en redes sociales como @endocrinorosero. Doctor, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Todo Pasa. Feliz y encantado de estar con ustedes, compartiendo este sofá y esta salita tan agradable y con un tema tan importante, además directamente relacionado con esa frase tan bonita que acabas de decir. Está directamente relacionado con eso. Sí, claro. Ya vamos a ampliar justamente ese tema, pero repitamos la frase para que nos quede bien claro a todos. Nada que valga la pena es fácil, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. Porque es que si nos esforzamos también en mejorar nuestra alimentación y en cuidar nuestra salud, pues por supuesto va a haber una recompensa y no es fácil lograrlo, pero el esfuerzo siempre vale la pena. Ya le vamos a traer, usted dice que esta sala está muy cómoda, ya le vamos a traer un cafecito. ¿O cafecito usted no toma? ¿Le hace daño? Pero por favor, cafecito siempre. El café no se puede decir que no, sin azúcar, obviamente. Ah, bueno, porque es que usted es experto en metabolismo y en salud hormonal y pues hay que aprovechar para preguntar todo, si es malo o no el café que tanto tomamos también diariamente. Pero bueno, arranquemos con el tema de las inyecciones. Listo, pues la primera pregunta que yo quiero hacerte es ¿desde cuándo se está usando este tratamiento? ¿Es algo nuevo que llegó o es de hace mucho tiempo? Es bien interesante. Están de moda, indiscutiblemente. Y están de moda intencionalmente por la misma estrategia de venta de las mismas casas farmacéuticas. Ya vamos a hablar un poquito con detalle de eso, que es súper complicado. Estos medicamentos fueron inicialmente descubiertos y probados para el control de la glucosa en personas con diabetes. Estamos hablando de investigaciones que llegaron en la década de los 70s. Para la década de los 80 ya se extrajo un primer componente de un medicamento inyectado que hacía que las personas con diabetes comieran menos, pero controlaran más su glucosa, pero que no bajaba mucho la glicemia, que perdían peso. Entonces empezó a ser inicialmente revolucionario para personas con diabetes tipo 2 específicamente. Luego, en los mismos estudios clínicos se dieron cuenta que no solamente servía para las personas con diabetes, sino que incluso cuando tenían prediabetes bajaban mucho de peso. Y ahí dicen ellos, obvio, aquí encontramos una respuesta a algo que está acaparando la atención. El 70% de la población tiene sobrepeso, obesidad, pues aquí tenemos una mina de oro. Y dijeron, ok, vamos a probarlo solamente para bajar de peso. Les fue muy bien y dijeron a partir de aquí empieza la nueva ola. Y empezaron primero una molécula, luego otra y van a seguir saliendo muchas marcas de muchas moléculas de muchos laboratorios porque es el boom. Porque todos estamos con sobrepeso, todos estamos buscando ayuda. Y algo que decía Paola y es como el repetido de siempre es yo hago de todo y nada funciona. Y se utiliza mucho del marketing de la misma industria para decir tú haces de todo, entonces aquí está la solución. Y aparece entonces el uso en obesidad con investigaciones, con estudios que dicen sí, con estas inyecciones se puede perder peso. Y eso sí es claro, puede ayudar a perder peso. Estamos hablando de un proyecto de investigación que lleva desde la década de los 60s y 70s y que ya ahora finalmente vio la luz. Ahora, perdón, hay estrategias mucho más profundas de trabajo de todo esto que podemos hablar más adelante. Sí. De en qué momento cambia la obesidad, se convierte en enfermedad y la presión que ha tenido este marketing de esos medicamentos exitosos en torno a lo que significa la prestación de la salud. Ok, pero cuando tú dices que empieza esta nueva ola,
¿esto es a partir de qué momento? ¿Cuándo es que los médicos se dan cuenta que, o bueno, los médicos no, la industria se da cuenta que ahí tiene una mina de oro y que los medicamentos que antes usaba solo para pacientes con diabetes, pues ahora los puede usar para cualquier persona que quiera bajar de peso? Eso empieza en el principio de los 2000. Ok, no es tan viejo, es súper reciente. Esa parte de la obesidad, estamos hablando hace más o menos 25 años, más o menos. Que empezaron a probarlo con que empiezan a darse paciente, cuenta y que dicen, oiga, esto sirve para la obesidad, y empiezan los estudios clínicos. Un estudio clínico de un medicamento para un uso tarda muchos años. Ellos ya venían con pacientes con diabetes desde antes y ya del 2000 se empezaron a dar cuenta y empiezan los estudios clínicos. Ahí donde viene todo un entramado y una estrategia de marketing en donde se tuerce un poquito los conceptos. Hablábamos anteriormente que la obesidad no era una enfermedad, sino una condición. Luego hubo una modificación terminológica en la Asociación Americana Médica de Estados Unidos. Incluso hubo controversia para determinar la obesidad justo el año antes en que ya estaba presupuestado el lanzamiento de las inyecciones para obesidad. Es decir, un año antes de que salga la solución, ya tenemos todo el territorio organizado diciendo aquí hay una verdadera enfermedad. Ya hablamos más adelante que eso no es una enfermedad, pero ya tenemos todo organizado para que cuando se lance ya tengamos una estrategia. En medicina hay un problema de la medicina moderna, y es que lamentablemente con el avance tecnológico, que es muy bueno y que no hay que negarlo, nosotros los médicos quedamos reducidos a enfermedad, respuesta en un medicamento. Es simple. Tú vas al médico y dices, tengo hipertensión arterial. La respuesta es, toma esta pastilla. Porque enfermedad igual, un medicamento. Tengo diabetes, la respuesta es igual, toma esta inyección, toma esta insulina, toma esta pastilla. Tengo ovario poliquístico, la respuesta es, toma anticonceptivo, toma metformina y aquí está. Tengo colesterol alto, toma tu pastilla del colesterol. Es una tendencia a la cual llegamos lamentablemente, pues porque tenemos una industria que está presionando para que vayamos allá. Y en esto pasó lo mismo. Primero había que abonar el terreno para que todo el mundo empezara a hablar de la enfermedad y a partir de ahí lanzaran. Y en el 2014 ya empieza toda esta avalancha de uso en obesidad. Eso me llama mucho la atención lo que usted dice, que no es una enfermedad. Ya lo vamos a hablar porque yo sí quiero entender cómo así que no es una enfermedad, pero antes, si usted dice que eso empezó más o menos en los 2000, ya estamos hablando de hace 25 años, pero este boom, porque esto fue la nueva ola, pero el boom de empezar a escuchar y que se generalice, por ejemplo, una marca como Ozempic. Ay, yo no quería hablar esos nombres porque la gente va a ir corriendo a preguntar en la farmacia, pero bueno, dejémoslo ahí. Bueno, sí, dejémoslo ahí. No voy a mencionar ninguna otra marca, pero es porque es la que se ha generalizado y de la que todo el mundo empezó a hablar. Eso sí ya es más reciente. Eso Serena y Erlon y todos estos tipos. Mounjaro, por ejemplo, también está de moda porque ahorita, ¿qué pasó ahorita para que ya las marcas dijeran, bueno, esto lo vamos a popularizar porque se está vendiendo libremente, o qué pasó? No se puede vender libremente, es un producto, un medicamento de fórmula. En países desarrollados se exige la fórmula. Obviamente acá es muy complicado controlarlo porque tú llegas a cualquier farmacia y pides lo que quieras y nadie te va a pedir la fórmula. Son medicamentos que requieren un control, que tienen efectos secundarios y que no son pocos, más adelante hablaremos de eso, y que necesitan una prescripción específica. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que llamo yo las estrategias de venta. Fue muy simple. Tenían una maravilla. Tú sabes que hoy día estos productos, estas casas farmacéuticas se mueven en torno a rendimientos, en torno a ventas. Ellos le apuntan a mercados masivos con ingresos masivos. Hablando de este producto, significa, o sea, las ventas, lo que paga el laboratorio, que es danés, por impuestos de ventas de estos medicamentos en Dinamarca, significan un porcentaje inmenso del Producto Interno Bruto. Es decir, si en Colombia el sistema de salud colombiano está pagándole a un paciente que el médico le formuló por cuenta del sistema de salud colombiano, todos y cada uno de nosotros estamos aportando un granito de arena a que los daneses se den una buena calidad de vida y que tengan educación y que tengan salud y que todos vivan divino, porque el Producto Interno Bruto, ese laboratorio, es muy importante allá. Partiendo de ahí, sumado a los accionistas. Entonces empieza este boom y como estrategia de marketing, obviamente, si tú dices, este es un producto muy bueno, pero solo puede ser prescrito en condiciones específicas, bajo condiciones determinadas, pues deja de ser atractivo. Pues es que esa vaina se va a vender 100 ampollitas al mes, eso no es negocio para nadie. Ellos dicen, no, aquí toca apuntarle a todo el mundo. Imagínense ese mercado. 70% de la población mundial tendría necesidad creada de uso de ese medicamento. Esto es abismal. Y empiezan estrategias por debajo de la mesa. Fíjense ustedes algo que uno va, vayan al aeropuerto El Dorado, vayan a Bogotá, los paraderos en Bogotá. Sí. Y hay vallas que dicen
fracasó todo, aquí está la solución, consulta con tu médico. En Colombia es prohibido la pauta de medicamentos. Eso es prohibido, pero la norma pasa por un ladito. Yo no estoy hablando de medicamento. Yo no estoy poniendo el nombre. Yo solo digo consulta con tu médico. Pero ese médico al cual va a consultar ya ha recibido una avalancha de información científica en congresos, en las noticias, en las revistas médicas, en todo lado. Cosa que cuando llega el paciente y dice tengo obesidad, dice, necesitas esta inyección. Se volvió un mercado masivo. Un dato que pocos saben. El año pasado, precisamente, en el Reino Unido, ese laboratorio fue sancionado por práctica, y eso está público, no me estoy inventando nada, aquí no me invento nada. Fue sancionado por prácticas que iban en contra de la ley, porque pagaron a médicos, pagaron a farmacéuticos, tuvieron que publicar. Ojo, pero es que las leyes son medio chimborrias, perdónenme la palabra, pero es que dicen, tiene que hacer un anuncio en la revista médica más importante del Reino Unido, una página diciendo, pedimos disculpas porque cometimos esta equivocación de pagarle a los médicos y pagarle a no sé qué, pero una revista impresa, no en la digital, porque yo no encontré no, fue solo impreso. ¿Quién lo leyó? Absolutamente nadie. Eso no fue noticia para nadie. Y obviamente hay que pasarlo de agache. Está de moda, yo no voy a hablar mal de eso. Eso no es fácil decirlo. A mí me ha costado mucho trabajo decir todo esto que estoy contando. Entonces, cuando tú creas una demanda, cuando educas a una generación de profesionales a que digan, esa es la solución, pues ahí está la solución. Es muy fácil. Entonces aparecen las celebridades como parte de esa estrategia de marketing. Hicieron un comercial con una tenista muy famosa y que salió en el Super Bowl la tenista diciendo, sí, yo usé esto y me significó perder peso, soy feliz. Esas son estrategias de marketing. Ya está todo creado. Entonces ahora tú vas a ver a la calle, todas las personas tienen sobrepeso y van a creer, no, entonces me toca es aplicarme eso y esa es la solución. Lejos de ser solución, lejos de ser una alternativa real, y lo que hace es, en nuestro sistema, que además todos conocemos las dificultades que tiene nuestro sistema, un sistema donde es 100% garantista de cobertura, en donde simplemente el médico hace una fórmula y tiene el seguro, sea EPS, sea régimen subsidiado, sea el gobierno, sea el que sea, que darle ese medicamento, tienen que dárselo. ¿A qué costo? ¿Cuánto vale eso? ¿Bajo qué condiciones? ¿Realmente sirve? ¿Estamos curando la obesidad? ¿Estamos sanando? ¿O estamos desangrando el sistema sin beneficios reales, simplemente con una retórica que sigue la corriente de moda? Hoy vi un trino de un colega muy famoso que vive en Estados Unidos que dice como la longevidad es aplicarse GLP-1, comer lentejas y hacer sentadillas. Yo, pucha. Es muy famoso y es un referente. ¿En qué momento se nos vende esa idea? O sea, ¿en qué momento caímos tan bajo de decir que todos necesitamos un medicamento que no está exento de efectos adversos? Ya vamos a hablar de eso. Sí, pero ¿cómo funcionan esas inyecciones para alzar? ¿Qué hacen en nuestro cuerpo? Ese punto es bien interesante. Como se descubrió inicialmente, ese medicamento lo que hace... Nosotros tenemos en el intestino, cuando comemos, unas hormonas que se producen naturalmente que hacen que yo pare de comer. Es mi seguro para no sobrecomer. Específicamente carbohidratos, exactamente. Entonces yo me como, por ejemplo, un carbohidrato, me como un arroz, una papa, una yuca, llega a mi intestino y mi intestino dice, ok, ese carbohidrato genera esa hormona, GLP-1 y GIP, esas hormonas viajan por la sangre, le dicen a mi cerebro, stop, ya no necesito más, pare de comer. En mi estómago hace que se cierre el esfínter del estómago para que esa comida dure más tiempo y estoy lleno, no quiero comer más. Y otras acciones generalmente relacionadas con esto, mejora la producción de insulina para que el cuerpo trabaje mejor. Eso es natural, eso es una hormona que nuestro cuerpo produce naturalmente. Estas inyecciones lo que hacen es imitar ese efecto, pero a dosis mucho más altas. Se dice o se postuló inicialmente que las personas con diabetes tipo 2 tenían muy poca de esta hormona por daño metabólico, que si yo le daba más de esa hormona pues iba a controlarse, y efectivamente así funcionan las personas que tienen diabetes tipo 2. En las personas que no tienen diabetes tipo 2 le estoy dando una dosis supranormal de esa hormona, extra. ¿Qué es lo que hace esa dosis extra? Induce una anorexia. Estamos induciendo anorexia. Es fácil, porque yo me la inyecto. Cerrar el estómago, en palabras me cierra el estómago, me siento lleno. De hecho, los efectos secundarios es que una persona se inyecta esto y tienen náuseas, llegan a tener vómito, se sienten llenos todo el tiempo, y al sentirse llenos, pues ya no van a querer comer. Y si yo no como, pues bajo de peso. Claro. Es simple. Ahí viene uno de los problemas.
Como toda hormona, yo soy endocrinólogo experto en hormonas, como toda hormona tiene un botón, on-off. Si está prendido, no tengo hambre. Pero cuando lo apago, pues vuelve el hambre. Entonces, si yo me aplico ese medicamento durante 6 meses, no tengo hambre. Y si no tengo hambre, no como. Que ahí vienen unos efectos que ahorita se están dando cuenta, que yo lo vengo cantando desde hace muchos años, y es, ojo, se están desnutriendo, con consecuencias nefastas. Si yo no como, me desnutro, ¡ay, qué rico! Perdí peso. ¿Pero de qué estás perdiendo el peso? Pues de músculo. Ahora sí ya está en la evidencia que dice, oiga, se están adelgazando de músculo. Porque si no como, pero mi cerebro está pegado a la comida mala, porque genera dopamina, genera placer, pues lo poco que como no va a ser lo más nutritivo, va a ser lo menos nutritivo. Panes, galletas, helados, etc. Estoy comiendo poquito, me estoy adelgazando, estoy feliz, pero estoy perdiendo masa muscular. Si en 6 meses ya se apagó el botón, no tengo plata, la EPS no me dio más medicamento, ya no me puedo seguir aplicando eso, pues el botón vuelve otra vez a lo normal y el hambre vuelve y todo vuelve a su punto normal y la recuperación de peso se da. Y ya los estudios lo muestran. El que suspende ese medicamento recupera todo el peso que perdió. Punto. Entonces, no está curando nada, no está solucionando nada, me está dando una respuesta transitoria de desnutrición y ganas de no comer por un tiempo mientras me lo aplico. ¿Cuál es la solución de la industria? Aplíqueselo para toda la vida. Perdón, ¿me estás diciendo que tengo que aplicarme un medicamento para toda la vida? ¿Y a razón de qué? ¿Qué me está solucionando? ¿Aprendí a comer? ¿No aprendí a comer? ¿Encontré dónde está el problema? ¿No lo encontré? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Hay efecto meseta? O sea, fíjate que ya empezamos a entender un poco de las dinámicas de lo que está pasando. Apago el hambre mientras lo uso. Y entonces, claro, es muy bueno. Estudios demuestran que sirve para retrasar la demencia. Pues obvio, cualquier persona que haga dieta y que baje de peso, pues se va a retrasar la demencia, se cura el hígado graso, se cura la hipertensión, se cura todo. Pero ¿qué pasa cuando se va a aplicar? No, vuelve todo. Pero, Doc, hay una pregunta ahí que muchos se hacen, teniendo en cuenta testimonios también, es, ¿no se puede como paralelamente tener una buena alimentación, seguir haciendo el ejercicio para que después como que el cuerpo se acostumbre a esa vida en la que se come poco, se hace ejercicio, se come bien y vaya dejando, digamos, de a poquitos el medicamento y que no le genere pues una dependencia para toda la vida de una inyección como esta? Ese es el mundo ideal. Y les cuento, eso era lo que yo hacía. Porque yo era fanático del uso de esas inyecciones. Yo cuando trataba pacientes, yo tengo un proceso de control de peso en personas reales, y cuando trataba pacientes yo les decía, la única condición para que usted llegue a mi clínica es que tiene que firmar el consentimiento de que usted se va a aplicar este medicamento. Sin eso no lo acepto. Mi condición paternalista formada por la industria, porque además en ese entonces era speaker del laboratorio y recibía honorarios del laboratorio y viajaba por el mundo, iba a Dinamarca y era feliz. En ese momento tenía la conciencia trabajada a tal punto de que yo me creía la historia de que todos se creen. Y es, nadie puede perder peso solito, si no es con esto no funciona. Claro, y hasta ahí uno dice, pues sí. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dimos cuenta? Que yo les trabajaba todo. Dieta, alimentación consciente, ejercicio, les tenía todo. Un restaurante, les mandaba la comida, un entrenador personal, les hacía ejercicio, todo el mundo ideal. A los 6 meses yo decía, ya les voy quitando poco a poco el medicamento, ya te mando la vida real. ¿Qué pasó? Que llegaban un año después, ay, por favor, aplíqueme esas inyecciones porque volví a subir de peso. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde estuvo el problema? Ahí fue cuando empecé a darme cuenta que el problema es lo que nosotros como médicos y la mayoría de nutricionistas creen que es educar nutricionalmente a un paciente, y los deportólogos y los médicos fisiatras creen que es educar en movimiento a un paciente. En eso fallamos absolutamente todos, porque no tenemos conciencia de lo que significa realmente una educación nutricional. Creemos que es hacer dieta, hablamos de dietas hipocalóricas, de bajas calorías, de hacer ejercicio en el gimnasio, de 1 hora, de entrenamiento de pesas, pero ¿cuántas personas en la vida real están dispuestas a hacer eso sin un conocimiento correcto? Si tú no sabes, por ejemplo, el daño que se produce al comer unas papas fritas, si nadie te lo ha enseñado y simplemente tú dices, es que son muchas calorías, pasa por un lado.
Pero cuando alguien te dice, mire, momentico, el problema aquí está en esta hormona, esta insulina, este daño intestinal, esta microbiota, y vamos a trabajarlo a conciencia. Con un dato adicional, el entorno moderno está creado para que todos tengamos obesidad. O sea, el que no tiene sobrepeso es, nos toca a nosotros muy duro en la vida. Y si no tenemos sobrepeso, quizás tenemos alguna condición metabólica derivada de la mala alimentación. El 90% tenemos alguna enfermedad. Cambiar ese entorno individualmente es muy complicado. Entonces, es una falacia decir que es un complemento entre la dieta y el ejercicio. Hoy día digo no. Lo primero que tengo que hacer es, en primer lugar, enseñar en dónde está el problema. Cuando el paciente entiende en dónde está el problema, tiene que empezar a hacer autogestión si quiere, solo si quiere. Y a partir de esa autogestión es que uno se da cuenta que incluso sin medicamentos, simplemente ajustando biológicamente nuestras propias hormonas, porque yo puedo hacer que mi cuerpo produzca ese GLP-1. Yo puedo hacer que mi cuerpo trabaje otra vez como tiene que trabajar. Yo puedo hacer que mi cerebro calme ese ruido de que estoy pasando enfrente de una panadería, huele a pan caliente y no tenga ese impulso incontrolable de irme a comérmelo. Yo puedo hacerlo. ¿Cómo? Por favor, díganos Sí, cómo se hace eso. Claro, porque es que ahí viene parte de la confusión. Mire que esto es muy interesante. Uno tiene que analizar antropológica, socialmente, biológicamente todo esto. Y parte de la confusión viene, por ejemplo, de que todavía no nos cuesta trabajo reconocer que hay productos que son adictivos. En el gremio médico, hablar de adicción a algún tipo de producto alimenticio comestible es tabú. En Twitter, hace un par de años, casi, mejor dicho, fui crucificado porque dije que las galletas negritas chocolates estas negritas que se comen con leche, son adictivas y que yo a mi hijo no le iba a dar una galleta de esas porque sabía el daño que producía a nivel cerebral hipotalámico y la adicción que se podía generar. Y eso que fue el show. Propios médicos diciendo, usted está loco, la adicción no existe, eso no está clasificado. Hoy día eso cada vez salen más y más estudios que dicen, sí, eso es cierto. Pero en ese momento y todavía sigue siendo tabú. ¿Por qué? Generan placer, son convenientes, están disponibles a todo nivel y pues no hay ningún tipo de regulación real. Estamos ante lo mismo que pasó con el cigarrillo hace 40, 50 años. Médicos fumaban, médicos recomendaban fumar y nadie decía nada. Ahí es donde está el problema. Si yo reduzco el manejo del sobrepeso y la obesidad a una inyección sin intervenir todo lo que significa el entorno, estamos condenados al fracaso. Y eso es lo que está pasando. Duro, ¿no? No, sí. Durísimo. Duro. Bueno, yo soy pesimista siempre que hablo de esto porque el escenario no es bueno. Doctor, sigamos hablando de los efectos secundarios. Sí, aparte de eso que tú estabas diciendo, bueno. ¿qué otros efectos? Es muy bueno. Uno es anoréxico. Yo creo que el principal efecto aquí, grande, que se da en todos, es que el efecto anoréxico hace que tú, para yo construir una buena masa muscular, para ser saludable, tengo que priorizar la proteína en mi alimentación. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Tengo que priorizar proteína. Pero la proteína es muy saciante, me llena. Entonces, si yo tengo un medicamento que es anorexígeno, que me siento lleno todo el tiempo, y si la proteína me llena, pues lo que menos voy a comer es proteína. Entonces voy a comer un pedacito de proteína y el resto en carbohidratos, en panes, en galletas, en helados. De hecho, ahorita una multinacional de alimentos, la más grande del mundo, dijo que iba a sacar una línea especializada en pacientes que utilizan ese medicamento. Un ultraprocesado para que puedan comer ese ultraprocesado porque se están llenando. De hecho, en Nueva York crearon menús de hamburguesas y comida chatarra para estas personas más pequeños, para que sigan comiendo la misma porquería, sigan enfermos y sigan necesitando todo lo demás. Entonces, ese es el primer impacto. Tú vas a dejar de comer comida verdadera porque te llena. Miren, el mejor ejemplo de cómo la comida normalmente nos llena es que usted se come una bandeja paisa y el resto de la tarde usted no quiere saber ni de palito de queso, ni de capuchino, ni de nada. Entonces, si yo no me puedo comer esa bandeja paisa completa, entonces voy a estar comiendo un poquitico de esto durante todo el día. Eso se traduce en que no tengo aminoácidos, no tengo buena masa muscular, pierdo masa muscular. Los estudios recientes muestran que usuarios de este medicamento pierden 40% más de masa muscular que los que simplemente cuidan su alimentación. Ese es el primer efecto. ¿Qué pasa? Además, miren lo curioso, nosotros nos enseñaron perder masa muscular es lo peor que le puede pasar a cualquier persona, metabólicamente hablando. A mí me dicen, usted pierde masa muscular y es terrible porque el músculo es energía, es metabolismo. Y si con este medicamento pierden. No, pues que coma mejor y haga ejercicio. Dígale a alguien que se está aplicando eso que coma más. Proteína, no lo va a poder hacer. Es técnicamente imposible. Entonces, ese es el primer efecto secundario. Los efectos secundarios ya locales o inmediatos son náusea, vómito, sensación de llenura persistente, cambio de estado cambio de digestión, diarrea o estreñimiento.
efectos mucho más complicados. Pero las náuseas y el vómito, el mareo, ¿es una vez uno se aplica la inyección o es todo el tiempo? ¿Cómo? Depende de la sensibilidad. En algunas personas es todo el tiempo. Incluso llegan a suspenderlo. A mí me llegan diciendo, no me aguanté eso. Era insoportable. En las mujeres es como estar en una etapa inicial del embarazo. Todo el tiempo. ¿Y Todo es el tiempo. inicial cuando empieza el tratamiento? Así es. De una. No en todo se da tan severo, pero suele suceder. De hecho, ellos dicen, los laboratorios dicen, no, dele un poquito menos de dosis porque el efecto no sé qué. O sea, es una realidad. Entonces, es un efecto harto, incómodo. Eso es lo que hace que no tengan ganas de comer, ¿no? Eso digo, pues los estudios dicen, no, es por otros mecanismos, pero es obvio que si usted está mareado, ¿cómo va a querer comer? O sea, es imposible. O con náuseas. O con náuseas, eso es imposible. 2, un efecto secundario serísimo y es la parálisis gástrica. Recuerden que decía que cierra el esfínter el gástrico inferior para que la comida dure más tiempo. En algunos reportes de casos se ha dado que se paraliza y termina el paciente en cirugía con obstrucción intestinal. Un efecto mucho más frecuente que la parálisis gástrica es la pancreatitis. Este medicamento estimula el páncreas para producir insulina, pero puede inducir inflamación pancreática. La pancreatitis es potencialmente fatal. Puede matar. De hecho, ahorita salió una noticia, una influencer chilena tuvo pancreatitis por aplicarse estos medicamentos, estuvo hospitalizada. Yo tuve un paciente que tuvo pancreatitis por utilizar estos medicamentos. Cuando yo los utilizaba, era muy complicado porque yo los utilizaba y yo me acuerdo tanto, una vez estábamos de vacaciones en Cartagena y un domingo a las 3 de la tarde llama un paciente diciendo, estoy en urgencias, tengo dolor en la boca del estómago. Y dije, miércoles, pancreatitis. Eso es potencialmente fatal. Eso es terrible. O sea, no saben la tranquilidad que me da ahora no usar eso. Tiene un chicharrón encima. Vienen efectos también. Algunos pacientes se ha detectado problemas en el nervio óptico con pérdida de visión, aunque eso está todavía un poco controvertido. Hace un par de años salió unos reportes arriba en Europa, en la parte norte de Europa, con depresión, ideas suicidas. Y eso se paralizó la investigación, como dijeron, no está asociado, pero yo creo que tiene algo que ver, porque tú le hablas con esas personas y dicen, no, me siento de maravilla, adelgazado, pero por dentro no se sienten bien. Y tiene que ver con los centros de recompensa y con los centros de placer a nivel cerebral, porque tú estás jugando con el cerebro. Porque además de lo que ocurre acá, tu cerebro te está diciendo, eso ya no es placer. Y si tú llevas una vida ligando el placer a la comida y de un momento a otro le pierdes el placer, porque ya no te da placer comer, automáticamente se reprograman cosas en tu cerebro. Hay cosas que estamos jugando con el cerebro y esos centros de recompensa y de placer pueden llegar a afectarnos a mediano y largo plazo. Entonces, creo que son esos básicamente los más frecuentes y los que uno tiene que tener muchísimo más cuidado. Y cuando uno interrumpe ese tratamiento con inyecciones para bajar de peso, ¿qué sucede? Esos son la ventaja. Vuelve y sube el sí, peso. Lo bonito de las hormonas. Digo que si efectos a largo plazo no. Lo bonito de las hormonas es que las hormonas, así como, o sea, se degradan rápido. Sí, o sea, yo me la apliqué, ya me la dejaba aplicar, en 8 días ya no tengo nada por ahí circulando y ya. Hay unos reportes que se asocian a cáncer de tiroides, pero pues se sabe que no es realmente el medicamento el culpable, tampoco podemos ser alarmistas y por ahí no va. ¿Y cuánto tiempo dura este tratamiento para uno ver resultados? Pues eso depende de qué tanto te intervenga tu apetito, qué tanto estés adherido a comer poco. Como puede ser rápido, hay pacientes que no bajan nada. Se llaman, yo me acuerdo cuando era conferencista que lo llevan a unas capacitaciones, se llaman los no respondedores. Y entonces dicen que hay que aumentar la dosis y que hay que... Digo, no, más bien será que es que hay cosas en él que hacen que eso no funcione. Más bien revisemos todo lo que está pasando detrás de ese paciente. ¿Y esas inyecciones se ponen diarias, semanales? Ya hay semanales. Empezaron cada 12 horas, luego diarias y ahora semanales. Y quizás llegarán a mensuales. Ahora ya también hay orales. Pero, y en el caso de los no respondedores, ¿es por qué? Porque están tan afectados metabólicamente hablando, su capacidad de alimentación, su respuesta pancreática de insulina, que eso no alcanza. Es que no respondedores es que no bajo de peso, que ese es el otro problema. Y es que el discurso médico se centró durante los últimos 20 años en pierda peso, pierda peso, pierda peso, pierda peso. Eso es una equivocación. O sea, tratar el síntoma es lo más absurdo e ilógico que puede uno hacer como médico. O sea, el peso no es la enfermedad, el peso no es el problema. El peso es un síntoma de algo que no está funcionando bien en mí y en el entorno. Mi cuerpo está respondiendo al entorno y a lo que yo hago diariamente. Entonces yo estoy tratando, es un síntoma. Yo siempre pongo el ejemplo. Tú tienes una neumonía
¿cierto? Y tienes fiebre. Y entonces vas al médico y te dice, tiene que bajar la fiebre. Solo tiene que bajar la fiebre. Toma esta pastilla de acetaminofén para que baje la fiebre. Y bajaste la fiebre 6 horas. ¡Qué maravilla! Estoy bien. Y cuando pasó el efecto del acetaminofén, Vuelve. Claro. vuelve la fiebre. ¿Por qué? Porque la neumonía sigue ahí y sigue avanzando. Exactamente pasa con esto. Lo que originó la obesidad sigue y sigue y sigue perpetuando el problema. Por eso es cuando tú suspendes el medicamento, automáticamente vuelves otra vez para arriba. Y existen criterios específicos para, o sea, que deben cumplir las personas que empiezan estas inyecciones. Claro, o sea, no podemos hablar o cualquier persona puede no empezar. podemos hablar de que esto es el terror y que nadie puede utilizar esto. Bueno, cada quien definirá, cada médico definirá si lo usa. Tú como paciente hablarás con tu médico. Existen criterios. Obviamente, personas que tienen obesidad, pero sobre todo obesidad con comorbilidades, que tienen problemas de pulmón, de apnea del sueño, que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen artrosis, que tienen complicaciones derivadas de la misma obesidad, que uno dice, bueno, necesito bajarte sí o sí porque esto te está complicando. Afectando la salud. Esa es la indicación esencial. Pero aquí también hay que hacer un alto. Personas que tienen una superobesidad. Cuando digo superobesidad son personas que tienen mucho peso, con índice de masa corporal, que la relación talla-peso por encima de 40, 45, ya tienen tan gravemente afectada su estructura metabólica que estas inyecciones terminan no siendo efectivas como deberían ser. En esos casos muy probablemente tienes que ir directamente a cirugía bariátrica. O sea que estas inyecciones no reemplazan la cirugía. No, para nada. Para nada. No. Y una persona que quiere bajar solo un poquito, 10 kilos, no no necesita sé, inyecciones. No, ¿para qué? Pero es ¿Para qué se van a someter a eso? ¿Para qué se van a someter a un riesgo, dinero, efectos secundarios? Si se puede lograr sin necesidad de eso. Pero espere, Doc, no se adelante, porque eso se lo vamos a preguntar ahorita, justamente cuál es entonces como el mejor camino. Pero antes yo quiero que usted ahora sí nos explique y nos profundice en esa idea de que la obesidad no es una enfermedad, sino una condición. Sí. ¿Cómo es eso? Es una condición de adaptación al entorno. Eso es un debate filosófico profundísimo que saca los más bajos instintos del gremio médico. Esto es una cosa que no te imaginas lo que ha significado, pero que cuando uno lo entiende, lo interpreta y lo analiza, se convence cada vez más. Y el ejemplo claro es este, que hablábamos anteriormente. Si yo tengo un galpón de pollos, de engorde, donde voy a sacar pollos gordos para poder vender pollo por kilo que me valga la pena, los someto a un ambiente controlado, donde no se mueven, porque ellos no tienen la capacidad, no se pueden mover, porque si se mueven están gastando energía y no se van a engordar, y les doy alimento de engorde, dietas de engorde, altas en carbohidratos, para que se me engorden rapidito. En 90 días tengo que tener esos pollos gordos. ¿Qué pasa si en ese galpón un pollo no se engorda? Ese sí es el que está enfermo. Ese es el que necesita atención. Porque si estoy en un ambiente de engorde, debería estar gordo y resulta que no. Ese es el enfermo. ¿Y cómo cambiamos entonces nosotros el concepto? Y entonces trasladémoslo a la vida real. Estamos literalmente en una granja de engorde, con alimentación hiperenergética, hiperinsulinémica 24/7 disponible, con neveras, con aplicaciones. Lo normal es que mi cuerpo tenga que defenderse de esa hiperalimentación. Mi cuerpo se está defendiendo. ¿Cómo se defiende? Todo ese exceso tiene que coger para algún lado. Y como no hay actividad física suficiente que gaste todo ese exceso, así yo me mate en una hora en un gimnasio, no lo voy a hacer. Mi cuerpo va a hacer que ese exceso se acumule en forma de grasa. Es un mecanismo ancestral. La obesidad es un mecanismo evolutivo. Imagínense hace 1000 años que no había mucha comida y que yo tenía que coger lo que fuera en ese momento y almacenarlo para después cuando no había comida. Pues ese mecanismo sigue persistiendo, pero en una granja de engorde. Somos un pollo en un galpón, encerrados, literalmente hiperalimentados. ¿Pero quién nos está engordando? ¿La industria de alimentos? Sí. ¿O nosotros mismos? No, nosotros no tenemos conciencia de eso ni poder real. Nosotros no tenemos poder real. Y no es que aquí hay la teoría conspirativa, todos nos quieren matar. No. Nos pusieron un chip. No. Simplemente estamos en un mundo donde el capital prima, donde estas empresas y estas corporaciones tienen que rendir utilidades, y utilidades es dinero. Entre más venda, pues hay más dinero, y simplemente tengo que crear productos que vendan mucho, que sean palatables, que sean adictivos. Es que es increíble, pero hay unidades destinadas a investigar todo lo relacionado con cómo hacer para que comamos más.
Estos productos están diseñados es para eso. Esas papas fritas, esas galletas, esos helados, están diseñados es para eso. ¿Cómo saca la rentabilidad esta empresa? Vendiendo más. Y son descarados y uno no se da cuenta. La publicidad dicen, ¿a qué no eres capaz de comer solo una papa? Cómete una papa, no eres capaz. Porque están diseñados con esas combinaciones perfectas, grasas, sal, azúcar, para que tus circuitos de recompensa hedónicos se alteren, para que te pidan más y para que sea difícil resistirte, para que luego quieras volver a comprar. Y te educan desde niño. Entonces vas a la cadena de comidas rápidas y te dan un juguetico y te dan una porquería que no es comida, que eleva tu glucosa, que eleva tu insulina, que daña tu microbiota, a cambio de un juguetico, para que después, cuando seas adulto, tengas ese apego emocional. Y son tan descarados que ya ni siquiera venden como tal el producto, sino venden la emoción. Fíjense ustedes, la bebida azucarada, oscura, ya no se vende como calma la sed. No, eso no importa, ya no nos importa la sed. Navidad, familia, recogimiento, somos todos, unidad. Apelan a todo eso. En Colombia, lo mejor es en Colombia. Apelan a la colombianidad. Somos Colombia, somos ese ponqué achocolatado que utiliza huevos de pobres, granjas, gallinas criadas en granjas industriales, maltratadas con no quiero ni imaginarme. Pero hacen que yo me olvide de todo eso simplemente apelando a somos un producto colombiano típico, ese ponqué achocolatado tiene que ir aquí en el corazón. Y la gaseosa también. Estrategias de manipulación. Pero si usted habla de publicidad, Doc, pues también hay que ver la otra parte de la publicidad y esta industria del consumo y el capitalismo salvaje que nos vende, por ejemplo, estereotipos de cuerpos perfectos, claro, de mujeres que tienen que ser 90, 60, 90 o hasta menos porque ya es menos. Eso no influye también en la mente de las personas, en el entorno que usted dice, para que en lugar de consumir todo esto tan malo, pues pensemos más bien en una buena alimentación, en el ejercicio y en regularnos. Nos cuesta trabajo, porque es que esto es un hackeo cerebral. Aquí estamos hackeados todos. Precisamente hace poco publiqué en el blog mío, es en endocrinorosero.com, cómo se hackean los circuitos de recompensa a través de sustancias y estímulos directos en dopamina a nivel cerebral, y cómo eso crea esa respuesta de es tan difícil controlarme. Yo me quiero, y nos pasa a todas las que nos están mirando, yo quiero verme bonita y no quiero verme así, ay, qué estrés, este sobrepeso me tiene mal, la autoestima está por el piso, pero salgo de la oficina, 5 de la tarde, el jefe me trató mal, ¿y qué voy a hacer? Me voy a comer un nevado gigante, y azucarado. Si lo trató mal, denúncialo. Con galletas. Bueno, sí. No denuncian. Y lo que hacen es irse a comerse un nevado azucarado con una galleta azucarada, porque eso libera dopamina y me da 5 segundos de tranquilidad y de calma en mi horrible día. Peor aún, la manipulación. Es que esto necesita estudio de antropología y sociología, porque si no, no lo entiende realmente. Por eso digo que es que a mí la práctica me cambió cuando entendí estas dinámicas. Somos una familia humilde. Papá trabajador, que se gana el mínimo y que se gasta 2 horas metido en un Transmilenio estresado porque lo van a robar. Quién sabe qué mal le van a hacer. Tiene sus hijos a los cuales no les puede dar las necesidades básicas para satisfacerlos. No puede, no tiene con qué. La única forma de darle amor a ese hijo es crearle ese estímulo de dopamina a nivel cerebral y de placer. Compra esta chocolatina de 1,000 pesos, es para lo único para lo que le alcanza. Y cuando llega a su casa, le da a su hijo eso, porque es lo único a lo que él tiene acceso para darle placer a su hijo. Y su hijo, cuando el papá le entrega esto, se llena de amor, se llena de afecto y automáticamente ligó emoción con un producto tóxico, con un producto que lo está enfermando y que lo va a enfermar cuando sea adulto. Eso ya se estudió en Estados Unidos. Por eso dicen, las enfermedades crónicas, sobrepeso, obesidad, hipertensión, da más en personas de bajos recursos. Pues obvio, porque cuando tú tienes recursos, tú tienes un padre de familia, claro, tienes dinerito, tú le dices a tu hijo, tu premio va a ser que nos vamos a ir a un crucero por el Caribe y vas a tener un viaje espectacular y la Play 5. Fácil, lo tienes, lo pagas. Entonces tú puedes decirle a tu hijo, ok, no vas a comer dulce. Tú vas a comer sano. Y tú ves que los niños de estratos altos tienen mucha más conciencia de lo que comen. Pueden tener esa capacidad de discernimiento, porque en su casa saben que no. Mi hijo tiene 11 años, estudia en un colegio de niños acomodados y uno se da cuenta del entorno, cómo los niños acomodados dicen, por favor, sin azúcar. Mientras que estuve trabajando en un programa del PAE y vas tú a un colegio público y baila. Es que no hay forma. Entonces toda la estructura y toda la dinámica social está creada para eso. Entonces te dan una granja de engorde para luego decirte
esto te va a solucionar el problema de la granja de engorde. ¿Quién lo va a pagar? O tú lo pagas de tu bolsillo o lo paga el Estado. No importa, desde que eso llegue a mi caja, todo está bien. Duro, ¿no? O sea, que es un problema más social que médico. Definitivamente es un problema social. Estamos ante un problema social. ¿Y crees que las redes sociales están empujando a personas sanas a querer usar algo que no necesitan? Total. Esto es terrible, porque además aparecen los médicos como parte de esa estrategia. Tú ves médicos reconocidos, científicos, que reciben dinero de la industria, haciendo videos y publicaciones y hablando de las maravillas de estos medicamentos. Es una crítica que yo doy siempre y que di al seno de mi asociación cuando pertenecía a la asociación de endocrinólogos y me costó la salida de allá, porque yo dije, oiga, no es justo que no estén declarando conflicto de interés cuando estoy dando información en redes sociales. Si usted es un médico, recibe honorarios de este medicamento, de este laboratorio que pone ese medicamento para obesidad, ¿usted cómo es posible que esté hablando en redes sociales diciendo esto es una maravilla, cura todo? Pero por favor, primero diga, yo he recibido plática, yo he viajado a nombre de este laboratorio y a partir de ahí ya cada quien toma, pero no lo hacemos. Es un acto de reflexión que necesitamos nosotros profundamente. Yo tuve que darle, me costó mucho dinero, estrés, pero al final digo yo, la conciencia siempre va a quedar muchísimo más tranquila. Ojo, insisto, no es que sean malos, porque en el fondo tienen su razón de ser. El problema es que si esos medicamentos se utilizaran en los que realmente se necesitan, pues dejaría de ser negocio, como todo. Sí, yo quiero preguntarle justamente por algo que hablábamos también ahora internamente y que usted ha estudiado mucho y tiene que ver con que el problema, la causa de todos nuestros problemas, no sé si solo intestinales o en general de salud, pues es la insulina. Ese es un tema, sí. Y le pregunto porque quiero saber, justamente relacionándolo con nuestra historia de hoy, nuestro tema de hoy, si estas inyecciones administran insulina al cuerpo, o sea, si le generan a uno como que uno tenga menos resistencia a esa insulina, porque entiendo que, por ejemplo, a pacientes diabéticos lo que les dan es insulina, ¿no? Para que se inyecten, e incluso también a mujeres que están pasando por temas de infertilidad también les recomiendan aplicarse este tipo de inyecciones para aumentar sus niveles de insulina. Entonces, eso no podría funcionar, eso no podría ser positivo en el sentido de que también si uno tiene mejor el tema de la insulina, pues también procesa mejor el resto de las cosas o incluso si tiene problemas de salud mental, pues esto le ayuda también un poco. Sí, hay un tema importante y ese que hablábamos anteriormente y que trato de explicar y de hecho viene como chiva ya para mi próximo libro, y es la relación directa que tiene el exceso de producción de insulina en nuestro cuerpo con todo lo que llamamos las enfermedades crónicas y la obesidad y todo lo demás. Estos medicamentos no actúan directamente sobre la insulina. Estos medicamentos de hecho hacen que el páncreas produzca un poco más de insulina. Lo que hace que mejore la resistencia a la insulina es que te bajan de peso. Y al bajar la cantidad de grasa, baja la inflamación y eso mejora la resistencia a la insulina, pero no funcionan directamente para eso. Y la razón de que no, y la explicación o el efecto o la prueba de que no funcionan para eso es que cuando se suspenden todo vuelve otra vez a la normalidad. ¿Cuál es el problema básico? Nuestro páncreas produce insulina, es una hormona muy importante. Necesitamos pequeñas cantidades de insulina para metabolizar la glucosa. Cuando desde la infancia estamos recibiendo toneladas de azúcar, nuestro páncreas se acostumbra a producir exceso de insulina. El exceso de insulina es el problema. Si yo desayuno con jugo de naranja, con pan, con galletas, con cereales azucarados, luego viene más pan, luego vienen gaseosas, todo el día estoy elevando insulina. El exceso de insulina, la insulina es una hormona hipogénica, ya forma grasa. Si mi insulina está alta, mi grasa siempre va a estar alta. Y si todo el día estoy disparando mi insulina, pues mi grasa siempre va a estar alta. Va a ser muy difícil que baje. Con estos medicamentos yo puedo que baje músculo en peso, puedo que baje un poquito la grasa, pero si persiste la insulina alta, pues al final voy a recuperar todo el peso apenas deje de aplicármelo porque se me quita el efecto de inhibición de apetito y vuelvo a tener hambre y vuelvo a comer lo que eleva la insulina. Es muy simple. ¿Qué es lo que pasa con el exceso de insulina en el ovario? Que hace que el ovario trabaje mal y produce ovario poliquístico. ¿Qué es lo que hace mi cuerpo cuando hay exceso de insulina? Se tapa los oídos, aparece la resistencia a la insulina. El exceso de insulina hace que se retenga sodio y produce elevación de presión arterial. El exceso de insulina hace que se generen los triglicéridos se convierten en colesterol y aumenta el riesgo cardiovascular. El exceso de insulina hace que todo lo que consume de carbohidratos se convierta en grasa dentro del hígado, aparece el hígado graso. El exceso de insulina se asocia a demencia y Alzheimer. ¿Qué produce el exceso de insulina? Los ultraprocesados, que tienen azúcar, que tienen harinas refinadas,
que estamos consumiendo todos los días. Ahí es donde está el verdadero problema. Suena simple de contar, pero difícil de tratar, porque no hay pastillas ni inyecciones para bajar la insulina. Hay es decisiones diarias para lograr controlar esa verdadera pandemia. Esos ultraprocesados, además, azúcares, panes, galletas, todos estos helados y todo esto, afectan la microbiota intestinal que está tan de moda. Todo el mundo habla de la microbiota, de la flora intestinal, no sé qué. Esa microbiota es importante porque producen ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y el butirato hace que el páncreas trabaje mejor y que produzca mejor insulina y que mejore la resistencia a la insulina. Si yo como esas sustancias, daño mi microbiota y pierdo esa capacidad de recuperación. La misma grasa, cuando está en exceso, produce inflamación y esa inflamación hace que mi cuerpo disfuncione. Inflamación crónica. Entonces, cuando yo me voy y yo digo, oiga, pero si yo estoy tratando aquí un síntoma, simplemente quitando el hambre, pero no estoy yéndome a la raíz del problema, pues por eso vuelve y aparece. ¿Qué necesito? Irme hasta abajo. No necesito más exceso de insulina, no necesito más daño de microbiota. Y a partir de ahí el cuerpo sana. Eso es lo bonito. Es que a mí me costó trabajo. Es que claro, yo soy endocrinólogo de escuela, médico internista, trabajé en cuidado intensivo mucho tiempo. Pues obviamente a uno no le enseñan esta parte. A mí no me la enseñaron. A mí me tocó aprenderla de autodidacta. Horas y horas y horas de estudio. Porque tampoco hay cursos, diplomados ni talleres de esta vaina. Eso no existe. Entonces uno se empieza a dar cuenta que le enseñaron el camino del tratamiento cuando ya está la enfermedad, pero nunca le enseñaron que el propio cuerpo se puede sanar. Nuestro cuerpo tiene una capacidad de autorregeneración hermosa, siempre y cuando no lleguemos tarde. Y eso es lo más importante de entender. Que no puedo seguir interviniendo sistemas que están dañados a punta de fuerza, porque eso no va a recuperar nada ni va a solucionar nada. Entonces hablemos ahora justamente, Doc, de cuál es la salida, cuál es la solución, la mejor solución para lograr ese equilibrio, ese balance que todos necesitamos en nuestro cuerpo y pues justamente para nuestra salud. Yo creo que el primer punto para encontrar la salida es entender que hay un problema. Y eso aplica interiormente y socialmente. Interiormente yo tengo que entender que no estoy bien. Que tengo sobrepeso, que tengo hígado graso, que tengo ovario poliquístico, que no estoy bien. Yo creo que eso es lo más importante. Cuando yo entiendo que no estoy bien, puedo buscar soluciones. Si yo creo que todo está bien, pues ¿qué solución voy a buscar? Hoy precisamente con el equipo de grabación de mi canal de YouTube, pues son jóvenes. Y entonces hicimos un video, una cadena de comidas rápidas y al final quedó todo eso y ellos estaban, mejor dicho, que se rifaban todo eso. No entendieron nada. No, eso les entra por un oído. Mira, yo llevo trabajando con ellos 3 años y eso les entra por un oído y sale por otro. Son jóvenes. Cuando uno es joven, uno cree que nada le va a pasar. Porque todo ese aparato de recuperación está activo. Es decir, uno de joven se emborracha y amanece sin guayabo. Uno de joven come a las 10 de la noche una salchipapa tóxica y al otro día amanece como si nada. Pero luego, cuando llegan los 40, es cuando uno empieza a sentir todo el peso y que ya el cuerpo superó su capacidad de autorregulación y de autosanación, ya no es capaz. Entonces yo cuando llego ahí es cuando, por favor, ayúdenme. Ahí es cuando tengo que decir, ok, yo te ayudo, pero tienes que entender en dónde está el problema. Y el problema está específicamente en esto que está generando adicción, daño de microbiota, elevación de glucosa, elevación de insulina, acumulación de grasa, frustración y enfermedad. Y eso es el consumo de lo que llamamos ultraprocesados, que últimamente, de hecho hace poco también escribí un blog donde yo propongo, oiga, cambiémosle el nombre de ultraprocesados, porque ultraprocesados eso no suena, o sea, no es tan alarmista. Yo digo, mejor llamémoslo productos comestibles tóxicos. Si yo llamo eso como un producto comestible tóxico, me cambia completamente la mentalidad, por lo menos un centavito. Entonces tengo que entender que hay productos comestibles tóxicos, todos esos empacados repletos de sellos de advertencia, con colorantes, con azúcares, con ¿Pero los sellos funcionaron? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Pero bueno, a mí sí me pasa eso que te iba a decir, para ti sí. Sí, yo voy a comprar algo y veo que hay sellos. Y además también para las loncheras de los niños. Yo creo que ya se ha cambiado mucho. Tenía un jardín. Yo veía las loncheras de los niños están cambiando. Sí. Ya no van a dar esos jugos de caja, ya no están dando. Volvemos a lo mismo. Para la élite favorecida, sí funcionan. En Chile hicieron el estudio. El 5% de la población sí le sirvieron los sellos. Es decir, para nosotros, sí.
Para mí es fácil decirle a mi hijo, si tienes sello de azúcar, no lo lleves. Y él ya sabe y él, listo. Para la élite sí funcionó. Pero váyanse a un supermercado de conveniencia de estos que están de moda, miren el carrito de mercado de los que están haciendo fila y se van a dar cuenta que el 90% llevan sellos y son un saludo a la bandera. Es decir, para la clase privilegiada, sí. Eso es una nueva, yo digo, suena muy mamerto, pero es una forma de discriminación social. Porque solo el que tiene conocimiento puede interpretar los sellos. El que no tiene conocimiento no lo interpreta y le vale nada. Entonces, la estrategia... también por el precio, ¿no? La estrategia fue más efectiva, la estrategia de precios, que la estrategia de sellos, que es la que más están peleando. Los impuestos sí funcionan más, porque si tú no tienes plata y te toca elegir entre gastar en esto o en esto, pues yo lo digo con conocimiento porque yo fui fumador y solo cuando se puso caro eso fue que ya me tocó empezar. Cuando no tenía plata y estaba en la universidad me tocó pensarlo 2 veces antes de hacerlo. Ya no fumo, gracias a Dios. Pero entonces los sellos funcionan para el que tiene conocimiento. Y entonces yo pregunto en mis redes sociales y todo, ay, sí, lo mejor, doctor, yo miro sellos. Pero cuando me voy al supermercado y estoy haciendo la fila y estoy mirando carritos, digo, esto por acá no va, por acá no está funcionando. Necesitaríamos estrategias mucho más agresivas. A los que nos están viendo, quizás les quede algún centavito, alguna huellita, algo que les va a quedar a decir, oye, ok, voy a tratar de consumir menos. El tratar de consumir menos no ayuda. Porque eso sería como, soy fumador, trato de consumir un poquito menos. Soy adicto a las drogas, un poquito menos. Vas a seguir ahí. Entonces hay que tomar decisiones radicales, pero con conocimiento. Eso suena duro y a mí me castigan siempre que digo eso. Es un radical, es un extremista. Yo digo, pero son datos. Hay que hacerlo. Alguien tiene que salir a darse el látigo. Alguien tiene que castigar su base de seguidores porque me dejan de seguir cada vez que digo esto, pero alguien tiene que hacerlo. Entender el problema, identificar en dónde está el problema social y están en los productos comestibles tóxicos. Llenos de sellos, llenos de ingredientes que ni siquiera podemos leer los nombres, pero que son deliciosos y nos fascinan. Ese es el primer punto. Cuando yo tengo ese conocimiento, tomo la decisión. Y uno dice, miércoles, y entonces no voy a comer nada. Porque eso es lo que normalmente uno piensa, ¿no? Y ahora, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Y digo, no, pues no me vengas a decir eso. Pregúntale a tu bisabuela qué comía ella y ella no estaba pensando en qué voy a hacer. Porque ahí viene parte de la estrategia. Si tú te acuerdas, ustedes se acuerdan, hace no mucho tú ibas a la nutricionista y te decía, estás con sobrepeso, no coma arroz. Eso se formó un mantra. No coma arroz, no coma papa, un solo carbohidrato, no combine carbohidratos, arroz con frijoles es pecado, comer bandeja paisa engorda, la sopa engorda y uno es miércoles y entonces ¿qué voy a comer? Me iba al supermercado y encontraba galletas fit, galletas integrales, cereales integrales, productos light y al final eran productos comestibles tóxicos que seguían afectando a mi páncreas, que seguían afectando a mi insulina y pues obviamente la solución no estaba por ahí, pero eso fue parte de la estrategia de marketing. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo hago para sanar el páncreas, sanar el intestino, recuperar la microbiota, dejar de producir insulina? Pues la comida real. Ahí está. Y en esa no podemos hablar los médicos de restricciones. Yo nunca le digo a alguien que está en ese proceso de transformación, coma poquito arroz. No combine arroz con papa. Jamás. Porque estoy seguro que ese arroz con papa nunca les va a producir el mismo daño que le producen esas galletitas integrales que se comen al desayuno. Jamás. Porque eso es lo que comíamos hace cientos de años y que no nos tenían con 90% de obesidad. Entonces el primer paso es entender que hay un problema, quitar la causa generadora y abrir la mente a lo que significa la comida real. Y me encanta porque ya empieza a generarse una nueva matriz. Ya tú ves que yo empecé a hablar de comida real hace 6, 7 años. Cuando eso nadie hablaba de eso. Ahora ya empieza la comida real y hay nuevos Instagramers, hay médicos. Y hace poco vi una publicación divina de una empresa que hace lechona explicando el valor nutricional de la lechona, porque todo el mundo le tiene miedo a la lechona. Y esta gente mandó a analizar la lechona y encontraron que tenía más proteína que el mismo yogur griego fit, con bajo aporte de carbohidratos, con grasas sanadoras. O sea, ay Dios mío, ya empieza a generarse esa nueva dinámica. Si retrocedemos, decía Yusuf, una persona muy famosa, decía, si yo quisiera tener una máquina para adelgazar a la humanidad, simplemente devolvería el reloj. La máquina del tiempo. Y comería lo que comió mi abuela hace 50 años. Pero las abuelas eran gorditas. Las abuelas se engordaron después. En su época juvenil, no. Yo tengo fotos de mi abuela divina.
Ah, bueno, sí, yo también. Y de mi Claro. mamá. Se engordaron. De mis papás, pues. Se engordaron cuando aparecieron los ultraprocesados en su alacena. Y está claro. Sin embargo, ellas vivieron mucho. Mi abuela vivió 98 años. Y ella comía ultraprocesados de vez en cuando. ¿Cuál fue la diferencia con nosotros? Que ella no estuvo expuesta a eso en su primera infancia. Ay, es que mi abuela come pan con gaseosa todos los días y tiene 100 años. Felicitaciones, tu abuela empezó a comer pan con gaseosa hace 20 años. Cuando ella tenía 2 años, jamás probó lo que era una gaseosa y el pan tampoco, porque ella comiera arepa. Por mucho tomaba agua de panela y eso. Entonces fíjate cómo es la dinámica diferente de lo que ocurría antes a lo que ocurre ahora. Primera vez que un médico me dice que puedo comer carbohidratos. Es que es absurdo, es que es absurdo. Gracias. Es que es absurdo satanizarlos. Yo como, es que muchas veces, a mí me encanta cada vez que quiero trolear a mis seguidores, que los que no son seguidores, los nuevos seguidores, y pongo mi almuerzo. Y yo, por ejemplo, cuando yo me como un sudado de pollo, el sudado lleva arroz, papa, yuca, plátano, pollo. 4 carbohidratos, digo. Y mírame, 18% de grasa corporal, insulina en 7. ¿Y haces ejercicio? Sí, pero menos de lo que muchos creerían. Ese es otro tema. Ese sí. Pero sí hay que complementarlo con ejercicio, ¿o no? Pero no para adelgazar, ni para mantener el peso. Ay, no, Doc, se me encanta porque todo lo que me gusta no hacer ejercicio. No, yo hago ejercicio. Ojo, yo hago ejercicio. Y la razón por la cual empecé juicioso a hacer ejercicio es la razón más absurda. Uno tiene que encontrar sus motivos para hacerlo. Aquí viene una cosa importante. Yo dejé el cigarrillo después de ser un fumador de 2 paquetes al día como loco, cuando mi esposa dijo estoy embarazada. Dijo no porque fue in vitro. Cuando nos dijeron están embarazados. Ahí dije yo hasta nunca. No quiero eso para mi hijo. Pero fue una decisión por un fin superior a mí. Para yo tomar una decisión de transformación de alimentación, de actividad física, tiene que haber un fin superior que yo pueda medirlo. No solamente, ay, la voluntad lo lleva uno para el carajo. Para el ejercicio, ¿cuál fue mi fin? Miren ustedes lo bonito que es encontrar sus fines. Para el ejercicio fue la migraña. Yo he sufrido desde niño de migraña. Desde niño, unas migrañas que terminaban en urgencias. Se me quita y reaparece. Y en los últimos años reaparece, los últimos 2 años. Y tenía que tomar ibuprofeno todos los días, yo hablando de salud y empepándome para poder grabar, porque tenía que hacerlo. Yo hacía ejercicio en las tardes por obligación, en el gimnasio de la unidad donde vivo, por obligación, no era por gusto, porque yo decía, ay, yo hablo de esto y cómo no lo hago. Entonces lo hacía y, ay, sí, me sentía bien, pero empecé a hacerlo en la mañana temprano antes de salir a trabajar y empecé a darme cuenta que el día que hacía ejercicio no tenía migraña, el día que no hacía sí tenía migraña. Yo dije, voy a probar qué está pasando. Y efectivamente, esa fue la razón más poderosa para que hoy en día yo me levante todos los días a las 5 de la mañana a hacer 40 minutos de ejercicio. Encontré ese porqué. Y no es el peso y no son las calorías, porque eso es una falacia. Yo tenía un restaurante y en ese restaurante, en el último piso del centro comercial, había un body tech, un gimnasio. Y yo veía a esas pobres muchachas sudando y salían y abajo había una venta de café y salían a tomarse un nevado con palito de queso y yo ellas creen que quemaron 1000 calorías y que no pasa nada con esto, pobrecitas, están frustrándose ahí porque ahí no van a encontrar la solución. Entonces sí hay que hacer actividad física, pero como una respuesta a algo superior a simplemente el peso. Cuando tú encuentres esa respuesta superior, créeme que no lo vas a dejar jamás y vas a hacer lo que sea. Hoy, por ejemplo, almorcé y yo siempre después de almuerzo doy una caminata de 20 minutos. Usualmente con el perro que tengo, que así lo lleve a la oficina, me toca sacarlo a dar una vuelta. Entonces la aprovecho yo para dar la vuelta, para que haga popó y entonces dar la vuelta y yo me camino en 20 minutos. Hoy estaba grabando y no tuve mis 20 minutos de caminata. Me hice 20 sentadillas ahí antes de sentarme. Ya, listo. Ya hice 20 sentadillas que no hubiera hecho si me hubiera sentado simplemente a mirar el celular. Entonces son estrategias. Yo creo que parte de mi filosofía, digo yo, es que la comida real, pero la comida real va más allá de simplemente hablar de comida real y hablar de el realismo. Yo digo que a mis seguidores digo que tenemos que ser realistas. Realistas en la vida es, hago la actividad física que puedo hacer honestamente, pero que la hago por mí, por mi beneficio, no para adelgazar. Como 100% comida real y entiendo las dinámicas de la vida y que no puedo andar como un monje budista creyendo que todo tiene que ser perfecto. Y a partir de ahí ya empieza uno a crear una dinámica diferente.
Bueno, Fácil, ¿no? Para finalizar, doctor, si alguien está considerando estas inyecciones para adelgazar, ¿qué le recomendarías? Lo primero es que no vayan a la farmacia a comprarlas sin tener primero una valoración médica. Porque si ustedes tienen un efecto secundario, no van a saber cómo manejarlo y eso no está bien. Y además no saben la dosis, los efectos. O sea, no es un medicamento de venta libre, no lo hagan. Mire, créanme, no lo hagan. O si la señora de la peluquería o la estética les dijo que se la aplicara, no lo hagan. En serio, no lo hagan así. Ojo, porque peor que esas inyecciones están de moda los llamados péptidos. Están de moda unas sustancias que dicen que son esas mismas, pero más baratas, y son fraudulentas, no tienen ningún proceso de certificación, y eso sí que es terrible. Porque a la par del mercado bueno aparece el mercado negro con sustancias más baratas que prometen lo mismo. Ojo, no lo hagan. Siempre habrá mercado negro para todo. No lo hagan. No lo compren en el mercado negro. Ay, es que me traen de Estados Unidos más barato. No, porque eso viene sin cadena de frío, ustedes no saben qué se están inyectando y seguro que se pueden terminar mal. Consulte con su médico. Pero antes de consultar, yo digo, consulte con su médico, pero pregúntenle por verdaderas opciones. O sea, como dígale, bueno, y ajá, y me pongo esto y qué más. ¿Y qué me debo comer? ¿Y cómo me debo mover? Y tengo que tener cronobiología, y tengo que tener ciclos circadianos, y tengo que dormir correctamente. O sea, ¿qué más? No solamente la inyección. Y si los voy a usar, tengo que tener la mentalidad de que no va a ser para toda la vida, a pesar de que el laboratorio diga que es para toda la vida. Tengo que tener un plan de transición. ¿Qué va a pasar después? ¿Qué voy a hacer después cuando deje de aplicarlas? Y a partir de ahí construyo y hago lo que yo digo, un análisis, debilidad, oportunidad, fortaleza, amenaza, un DOFA, pero un real, riesgo, beneficio, vale la pena, no vale la pena, cuánto peso tengo que perder, si esta es la solución, si ya me hice todos los exámenes antes de aplicarme eso, cómo está mi azúcar, cómo está mi insulina, cómo está mis triglicéridos, cómo está mi cuerpo antes de eso, y ya pues ahí sí que el médico decida si quiere echarse ese lastre de tener que controlar todos esos factores y el paciente quiere llevarlo. Ahora, no es para satanizarlos, no, funciona. Pues ya cada quien verá. Ya cada quien verá, sí, ahí está. Lo único es que yo dejé de utilizarlos en mis pacientes hace 6 años. No mentiras, pospandemia, hace 5 años. Porque hay más riesgos que beneficios a largo plazo. Para mí, en mi opinión personal, en este momento, no hay un beneficio real. A largo plazo. A corto plazo, sí. La fiesta de los 15, bajaste de peso, te pudiste poner el vestido, te felicito, pero a largo plazo no. Es más, si yo tuviera que gestionar recursos en el sistema de salud, lo primero que haría era organizar ese despelote. Porque es un presupuesto millonario. Bueno, ahí está una idea para el próximo presidente que seguramente tendrá que llegar a echarle mano al sistema de salud. Y por supuesto ahí también están las recomendaciones de los expertos sobre estas inyecciones que parecen como tan milagrosas, pero puede que no sean tanto. Doctor Oscar Rosero, muchas gracias. Endocrino Rosero, gracias. Muchas gracias a ustedes y pues bueno, ahí les queda la inquietud, no sé. Sí, ahí nos queda. Muchísimas gracias. Muy interesante esta conversación. Bueno, nos vamos ya, pero sin antes, antes recomendándoles las redes sociales, porque siempre es una invitación a que todos las sigan. Estamos como @todopasa el podcast en Instagram, también estamos en Meta, estamos en X, no, en X no estamos en TikTok. Sí, por supuesto en YouTube. Y el correo para que nos sigan escribiendo en tuhistoria@gmail.com. tuhistoriaentodopasa@gmail.com. En TikTok pueden ver este video, pueden ver este programa completo, pero también lo pueden escuchar en Spotify si esa es su plataforma favorita. Y nosotros nos vemos el próximo miércoles con otra historia que también está buenísima, no se la pueden perder. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Gracias al doctor Rosero por haber estado con nosotros aquí. Gracias, R. Nos vemos. Chao. Chao. Esto es Todo Pasa, un espacio donde las historias reales, esas que muchos viven pero pocos cuentan, encuentran un lugar seguro para ser escuchadas, comprendidas y transformadas. Nuestro propósito es simple pero poderoso: recordarte que aunque atravieses el momento más oscuro, aunque sientas que el mundo se derrumba, aunque creas que es muy difícil o muy tarde, todo pasa. Y mientras pasa, no tienes que vivirlo solo ni en silencio. Bienvenido.